Yo soy el extraterrestre y estoy aquí para que despertéis vuestra conciencia, queridos y muy respetables seres humanos del planeta Tierra. La energía toroidal es gratis, infinita y existe en todos los rincones del universo. El abastecimiento de energía es un tema de alta seguridad para todos los países del mundo, pero sobre todo para quienes tienen el conocimiento de las tecnologías secretas que podrían liberar a la humanidad de su esclavitud energética. Vuestros gobernantes ocultos lo saben, pero no quieren que esta información salga a la luz. No les interesa su divulgación y mucho menos la autorización que permita su uso, puesto que podrían perder sus grandes privilegios de control y poder. Un mundo que se abastezca de energía libre, además de prescindir de las contaminantes energías fósiles, también permitiría solucionar los actuales graves problemas del hambre y la pobreza. El poder eléctrico está presente en todas partes, en cantidades ilimitadas y puede mover la maquinaria mundial sin necesidad de carbón, petróleo, gas o cualquiera de los combustibles comunes. La Tierra tiene una carga de 96.500 coulombs, con un potencial de 360.000 voltios. La Tierra constituye un condensador en sí mismo. El medio ambiente contiene 4,5 megavatios por hora de energía eléctrica. Para utilizar esta energía de alto voltaje, debe fabricarse un transformador toroidal, un simple generador electromagnético con forma de toroide. El toroide es la forma geométrica con la cual se obtiene la energía del punto cero. ¿Qué es la energía toroidal o de punto cero? Esta es la energía más baja que un sistema puede poseer. Es la energía residual, una vez se le ha extraído toda la energía posible. Es la vibración en su estado más fundamental. La materia es una modificación del vacío, donde cada uno de los puntos que lo componen contienen infinita energía convergiendo en un solo punto desde todas las direcciones simultáneamente. Todo es lo mismo, solo que vibrando a una velocidad diferente. La energía del punto cero es la banda de frecuencias que os ayuda a comprender que la materia y el vacío son la misma cosa, uniendo así los polos que vuestra conciencia dual tiende a separar. ¿Cómo es esto? Teniendo en cuenta la naturaleza dual de la materia, todas las partículas elementales son partículas y ondas. Es decir, toda la materia que veis a vuestro alrededor está, en realidad, formada por partículas que también son ondas. Una onda vibra, ondula, tiene una frecuencia de oscilación y todo oscilador tiene una energía asociada a dicha frecuencia. Si extraéis el aire de una botella, ¿qué queda en su interior? Nada, salvo el espacio. ¿Cómo imaginar la ausencia de todo? ¿Está realmente vacío? En principio, eso os parece, pero el vacío es en realidad un mar de energía infinita. El cero no existe en las matemáticas cuánticas. A cada instante, en cualquier lugar del universo, están surgiendo infinitas partículas y antipartículas que se aniquilan mutuamente antes de ser perceptibles, creando de esta forma la existencia del vacío cuántico, de donde se puede extraer unas cantidades ilimitadas de energía. El espacio no es vacío, sino que está sumergido en un campo magnético muy concentrado, compuesto de partículas que se mueven más rápidamente que la luz y que constituyen una fuente de energía libre, situada fuera del campo electromagnético independiente de la luz y el sol. Existen muchas tecnologías, sobre todo para viajar por el universo. Estas tecnologías lo que hacen es perturbar este equilibrio homeostático entre materia y energía, los cuales son como un fluido que entra y sale y puede captarse hacia el interior y también estirar hacia el exterior del vacío cuántico. La tecnología actual se limita a favorecer a los magnates empresariales para que ganen dinero en las industrias del petróleo y los combustibles fósiles. Y como tanta tecnología oculta no puede seguir secuestrada por mucho más tiempo, pronto se filtrará su conocimiento hacia las capas sociales más capaces de reproducirla, para que finalmente beneficie al resto de la población. La tecnología secreta
que ellos controlan y manejan dejará de ser secreta para pasar a ser tecnología solidaria para la autosuficiencia comunitaria. La energía es un asunto de seguridad para la élite, que verdaderamente gobiernan el planeta y quieren mantenerse en el poder a toda costa, evitando que el conocimiento sobre la energía libre llegue a ser patrimonio de la humanidad. Pues si la energía se libera, vosotros humanos también. Hasta ahora, mi querida y muy respetable raza de seres humanos del planeta Tierra.